en la quietud absoluta de esa habitación, donde la luz de la lámpara parpadeaba con una lentitud que parecía deliberada, como si el propio aire dudara de su propia permanencia en el espacio que nos rodeaba. Ella se detuvo frente a mí con una presencia que alteraba el equilibrio de todo lo tangible. Sus ojos, de un gris opaco que no encajaba en ningún tono humano que yo hubiera contemplado en mi vida, se clavaron en los míos sin un solo parpadeo, sosteniendo la mirada con una intensidad que hacía que el mundo periférico se desdibujara gradualmente. En ese preciso instante, algo dentro de mi cabeza se fracturó de manera irreversible, no con un crujido audible, sino con una sutil desintegración que se expandía como grietas en un vidrio helado. No fue un estallido violento, ni un dolor agudo que me arrancara un gemido involuntario desde lo profundo del pecho. Fue más bien una inmovilidad total, absoluta, como si el tiempo se hubiera congelado únicamente para presenciar mi desintegración interna, observándome con una indiferencia cósmica. Intenté retener su rostro en la memoria, aferrarme a los contornos de sus facciones, a la curva sutil de su nariz, a la textura aparente de su piel, bajo esa luz titilante, pero ya comenzaba a disolverse, capa por capa, como una imagen antigua expuesta al sol implacable durante años enteros, borrándose en un proceso inexorable que no dejaba rastro. ¿Quién era esa mujer? Esa figura que parecía emergida de un rincón olvidado de la realidad, por que su mera presencia, su simple estar allí, generaba un vacío profundo que ninguna palabra, ningún concepto podía rellenar o siquiera aproximar. Extendí la mano hacia ella con un movimiento instintivo, buscando tocar su brazo para anclarme a algo real, a algo sólido, en medio de esa disolución. Pero mis dedos solo encontraron vacío, un espacio hueco y frío, atravesando el lugar donde debería haber estado su figura, como si estuviera rozando un recuerdo que nunca había existido de verdad, un eco de algo que mi mente había inventado para llenar un silencio mayo. El miedo no irrumpió de golpe, no llegó como una oleada repentina que acelera el pulso. En su lugar se instaló una serenidad perturbadora, un susurro interno persistente que me convencía, con una lógica perversa de que olvidar era algo natural, parte del flujo inevitable de la existencia, un mecanismo inherente al ser humano para sobrevivir al peso de lo recordado. Pero en lo más profundo de mi ser, una voz diminuta, apenas audible, insistía en que no lo era, en que esto representaba una anomalía, una ruptura en el tejido de lo que consideramos normal. Ella esbozó una sonrisa leve, apenas un movimiento en los labios que no transmitía calidez ni alegría genuina, sino una promesa silenciosa de borrado completo, de un olvido que se extendería como tinta derramada sobre un lienzo en blanco. Sin pronunciar una sola palabra, sin romper el silencio que nos envolvía, se giró con lentitud, deliberada, y se dirigió hacia la puerta, su contorno difuminándose gradualmente con las sombras que se extendían por el pasillo como dedos ansiosos, alargados por la luz menguante. Quise seguirla, impulsado por un instinto primal, gritar su nombre, un nombre que ni siquiera sabía si tenía, que quizás nunca había poseído, pero mis piernas permanecieron inmóviles, cargadas con un peso intangible que me ataba al suelo como raíces invisibles hundidas en la tierra. La puerta se cerró con un clic suave, casi cariñoso, un sonido que reverberaba en el vacío de la habitación, y el mundo retomó su curso normal. El reloj en la pared TIC, tac, con indiferencia absoluta, marcando segundos que ahora parecían irrelevantes. Todo parecía intacto a simple vista, los libros alineados en la estantería con sus lomos polvorientos, la taza de té enfriándose en la mesa con vapor residual ascendiendo perezosamente, el reflejo distorsionado en la ventana que mostraba una versión borrosa de mí mismo. Sin embargo, un abismo se había abierto en mi interior, un hueco preciso y dolorosamente vacío donde su imagen debería residir, un espacio que se expandía con cada respiración. ¿La había visto de verdad en carne y hueso?
¿O era una proyección de mi mente para cubrir un vacío mayor? ¿Una ilusión conjurada por la fatiga o por algo más profundo? El aire se volvió más denso, opresivo, y sentí como el olvido se expandía, no solo hacia ella, sino hacia fragmentos aislados de mi propia historia. Una conversación con un amigo que ya no podía reconstruir en detalle, un lugar visitado en la infancia que se desdibujaba como un sueño lejano. Era como si ella hubiera extraído no solo su esencia al partir, sino trozos míos, pedazos de mi identidad que se disipaban en el éter. Me dejé caer en el suelo, con lentitud, con la espalda apoyada contra la pared fría que transmitía un frío que se filtraba hasta los huesos. Y cerré los ojos con fuerza, intentando recomponer lo sucedido paso a paso, detalle por detalle. Cada esfuerzo solo agrandaba la brecha, haciendo que el vacío se sintiera más vivo, más presente, como una entidad propia que respiraba en sincronía conmigo. Esta perturbación no se centra en lo que presencié de manera superficial, sino en lo que ya no puedo evocar, en cómo la realidad se resquebraja sin ruido, sin anuncio, dejando solo interrogantes que flotan en el aire. Y mientras este silencio se extiende, como una niebla densa que envuelve todo lo visible y lo invisible, surge esa necesidad sutil, casi imperceptible. Si esta historia te genera un eco similar en lo profundo de tu mente, considera seguir el canal, compartir esta historia y activar la campana para no perder los próximos relatos que profundizan en estos vacíos inexplicables de la mente humana. Retrocedamos en el tiempo, paso a paso, a los días que precedieron ese momento culminante, cuando la rutina diaria parecía sólida e inquebrantable, un ancla en el caos del mundo, pero ya se insinuaban fisuras sutiles, casi imperceptibles, en el tejido de lo cotidiano, como hilos sueltos en una tela que amenaza con deshilacharse. Era una mañana de otoño avanzado, con las hojas secas crujiendo bajo los pies, en las aceras húmedas por el rocío nocturno, y un sol pálido que se filtraba a través de las cortinas con timidez, como si prefiriera no iluminar del todo lo que ocultaba la penumbra en los rincones de la habitación. Me desperté con una inquietud vaga, difusa, que se adhería a la piel como una capa de sudor frío, como el residuo de un sueño en el que alguien importante había aparecido, pero cuyo rostro se evaporaba al abrir los ojos, dejando solo un contorno borroso en la periferia de la conciencia. Preparé el café con movimientos automáticos, casi mecánicos, observando cómo el vapor ascendía en espirales lentas antes de disiparse en el aire. Demasiado rápido, como si ni siquiera el humo quisiera permanecer en un mundo tan efímero. Salí a caminar por el barrio, por esas calles empedradas que conozco de memoria, donde los edificios antiguos parecen guardar secretos en sus fachadas agrietadas por el paso de los años, y el eco de mis pasos resonaba con una soledad que no había notado antes. La gente pasaba a mi lado en un flujo constante, en rostros anónimos que se fundían en una masa indistinta, conversaciones murmuradas que se perdían en el viento, el aroma a pan recién horneado, escapando de una panadería cercana, mezclándose con el olor a hojas podridas. Y entonces, en medio de esa normalidad aparente, la vi por primera vez. Una aparición que no encajaba del todo en el paisaje urbano. Estaba de pie junto a un puesto de flores en la plaza pequeña, tocando los pétalos de una rosa roja con una delicadeza exagerada, como si cada contacto fuera un ritual privado, un gesto para conectar con algo invisible. Su cabello caía en ondas sueltas, de un tono indefinido que oscilaba entre castaño oscuro y un gris plateado, dependiendo de cómo la luz incidiera, y llevaba un abrigo largo que ocultaba casi por completo su silueta, delgada, dándole un aire de intemporalidad. Nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz, un segundo que se estiró en la percepción, y en ese breve lapso sentí un tirón extraño en el pecho, una sensación de familiaridad perdida, como si hubiera olvidado algo vital relacionado con ella, un detalle crucial que se escapaba entre los dedos. Sacudí la cabeza con un gesto de incredulidad, atribuyéndolo al sueño interrumpido o al cansancio acumulado de noches insomnes, y continué mi camino,
comprando el periódico en el kiosco habitual y saludando al vecino de siempre con un saludo mecánico. Pero esa noche, al sentarme a revisar mis anotaciones diarias, un hábito que mantengo para ordenar los pensamientos dispersos, para anclar la mente en lo concreto, noté un vacío inexplicable. Un hueco en la narrativa del día no. Recordaba que había hecho inmediatamente después de pasar por la plaza, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Había entrado en la librería para hojear un libro olvidado, conversado con alguien sobre el clima cambiante. Era como si un segmento entero del día se hubiera borrado, dejando solo un blanco en la secuencia, un silencio en la memoria que pedía ser llenado. Al día siguiente, la rutina se repitió con variaciones mínimas, pero ella reapareció. Esta vez, en la cafetería, donde suelo refugiarme para leer en silencio, alejado del bullicio exterior. Estaba sentada en una mesa al fondo, con una taza de café intacta. Frente a ella, el vapor, apenas perceptible, observando el movimiento de los clientes, con una expresión serena, casi ausente, como si estuviera en otro plano de existencia. Impulsado por una curiosidad que no podía racionalizar, que surgía de lo profundo del subconsciente. Me acerqué y le pregunté si nos conocíamos de algún lado, si había un lazo invisible que nos unía. Ella levantó la vista con lentitud, sus ojos profundos, como abismos sin fondo ni reflejo, y respondió con una voz baja, casi un murmullo que se fundía con el ruido de fondo de la cafetería, tal vez en un momento que ya pasó, en un tiempo que se ha desvanecido. No fue la ambigüedad de sus palabras lo que me desconcertó en ese instante, sino cómo, al alejarme y sentarme en mi mesa habitual, su voz se desvaneció por completo de mi mente, como si nunca la hubiera oído, como si el sonido se hubiera disuelto en el éter. Horas después, intenté evocarla con esfuerzo, cerrar los ojos y reconstruir el timbre, pero solo quedaba un residuo vago, un eco indefinido que se mezclaba con otros sonidos del día, perdiendo su esencia. Comencé a detectar un patrón inquietante, un hilo conductor en estos encuentros. Cada cruce con ella coincidía con lagunas en mi memoria, vacíos que se expandían sutilmente. Llamé a un amigo esa tarde para contarle sobre un libro que había leído recientemente, pero él insistió en que nuestra última conversación había sido semanas atrás, negando recordar cualquier detalle reciente, como si el diálogo hubiera sido borrado de su mente también. Casualidad mera, o quizás ella había cruzado su camino de manera similar, dejando una huella invisible de olvido que se propagaba. La obsesión creció gradualmente, como una planta que echa raíces en suelo fértil. Empecé a registrar todo meticulosamente, la hora exacta marcada en mi reloj, el lugar preciso con coordenadas mentales, la ropa que llevaba con descripciones detalladas, incluso el clima con sus variaciones sutiles. Pero al releer mis notas al día siguiente, los detalles se contradecían solos, inconsistentes en una página. Su abrigo era negro como la noche profunda, en otra, gris como la niebla matutina que envuelve la ciudad. Era mi percepción la que fallaba, distorsionándose sin causa aparente, traicionándome, o era ella quien alteraba la realidad a su alrededor, reescribiendo lo que quedaba grabado en la mente de los demás. La tensión se acumulaba en silencio, como una presión atmosférica que oprime el pecho sin anuncio previo, haciendo que cada respiración se sintiera más pesada. Evitaba los espejos por días enteros, temiendo no reconocer el reflejo que me devolvía la mirada. O peor, encontrar un vacío donde debería estar mi rostro familiar, un borrón en lugar de rasgos definidos. Las noches se volvieron fragmentadas, con sueños interrumpidos, donde su figura aparecía y desaparecía en flashes, llevándose consigo pedazos de mi pasado, recuerdos de viajes lejanos que se desintegraban, nombres de personas queridas que se desdibujaban como tinta bajo el agua. ¿Quién era yo antes de estos encuentros repetidos, antes de que esta presencia se infiltrara? La duda se enraizaba profundamente, creciendo sin prisa, sin respuestas que la contuvieran o la disiparan, acercándonos ahora al centro de esta inquietud prolongada, con lentitud para absorber cada matiz,
emerge la revelación más desestabilizadora, la que altera la percepción de todo lo anterior. No se trataba solo de que nadie pudiera recordarla después de verla, de que su imagen se disipara como humo, sino que ella parecía nutrirse de esos olvidos colectivos, expandiéndose en la ausencia que generaba a su paso, como una sombra que crece al absorber la luz circundante, volviéndose más densa con cada borrado, en el que sería nuestro último encuentro conocido, el que marcó un antes y un después indefinido. La encontré en el parque, al caer la tarde, sentada en un banco desgastado por el tiempo y las inclemencias, con las manos entrelazadas en el regazo en un gesto de quietud absoluta, y la mirada perdida en el horizonte donde el sol se hundía en tonos anaranjados y rojizos, tiñendo el cielo de una melancolía que parecía contagiosa, impregnando el aire con un peso emocional. Me senté a su lado sin invitación explícita, guiado por una compulsión interna, el corazón latiendo con un ritmo desacostumbrado, ajeno a mi control habitual, y le formulé la pregunta directa que había estado gestándose en mi mente durante días. ¿Qué eres exactamente? ¿Qué rol juegas en esta realidad que se desmorona? Ella no respondió de inmediato. En cambio, dirigió su vista hacia las copas de los árboles cercanos, donde las hojas susurraban con el viento leve como secretos compartidos, y tardó varios segundos en hablar, como si midiera cada palabra con precisión, evaluando su impacto. Soy lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Lo que queda en los intersticios del olvido, murmuró finalmente, con una voz que se enredaba en mis pensamientos como hiedra trepadora, invadiendo cada recoveco mental. En ese momento preciso, una oleada de imágenes ajenas inundó mi conciencia de manera abrumadora. Rostros de desconocidos que habían compartido breves instantes con ella, vidas alteradas por olvidos selectivos e inexplicables que se manifestaban de formas sutiles. Un hombre mayoere que, tras cruzarla en la calle bajo la lluvia, olvidó el camino a su casa y vagó horas sin reconocer su barrio familiar, perdido en un laberinto de calles que antes conocía. Una joven que perdió el recuerdo de su propia voz después de una conversación fugaz en un autobús abarrotado, hablando en susurros que se evaporaban, fragmentos de existencias erosionadas, conexiones humanas disueltas sin rastro visible, dejando solo vacíos que se llenaban con duda. Era ella, una falla en la estructura de la realidad, un glitch persistente, una entidad que existía borrando los lazos que la rodeaban para sostenerse a sí misma en el plano físico, o representaba algo más íntimo, más personal, un espejo de nuestra propia vulnerabilidad mental, donde la memoria se revela frágil y traicionera, manifestada en forma de una mujer aparentemente ordinaria que camina entre nosotros. Intenté aferrarme a los detalles sensoriales del momento para anclarme el olor a tierra húmeda después de una lluvia reciente que impregnaba el parque, el sonido distante de niños jugando en el otro extremo, con risas que contrastaban con la gravedad del instante, el tacto frío del banco bajo mis manos, que transmitía una frescura metálica, pero todo se difuminaba en su proximidad, perdiendo nitidez como una fotografía sobreexpuesta al sol, los bordes desvaneciéndose en blanco. Cuando ella se levantó con gracia pausada, anunciando su partida sin palabras ni gestos exagerados, extendí la mano una vez más, desesperado por un contacto final, y en esta ocasión mis dedos rozaron apenas la tela de su manga. Un roce fugaz. Fue un contacto real, tangible, con la textura áspera del tejido grabada por un segundo en mi piel, un ancla momentánea. Sin embargo, al retirar la mano, con lentitud, esa sensación se evaporó por completo, dejando solo un vacío donde debería haber quedado el recuerdo táctil, un hueco que se expandía. Desde aquel atardecer que se prolongó en la memoria, existo en un estado de limbo perpetuo, con incertidumbres que se acumulan como polvo en los rincones de la mente, cubriendo todo con una capa de ambigüedad. ¿Existió ella de manera objetiva, como una entidad independiente, o fui yo quien la conjuró para explicar las grietas en mi propia identidad, para dar forma a un desasosiego interno? Tal vez el olvido se extiende ahora hacia mí, erosionándome pieza por pieza
en el eco de su ausencia, disolviendo lo que soy. La verdad queda suspendida en un punto incompleto, un enigma con contornos borrosos que invita a una reflexión prolongada, pausada. ¿Qué fragmentos de tu propia vida has perdido sin notarlo siquiera? ¿Qué recuerdos se han desvanecido sin dejar huella? ¿Y qué quedaría de ti si alguien o algo los llevara consigo, uno por uno? En esta ambigüedad persistente que se adhiere como una segunda piel, surge esa urgencia callada de compartir el peso, de conectar con otros, antes de que el vacío se propague sin remedio, extendiéndose como una niebla interminable.